¿Cómo crear mi propio negocio para independizarme? La vida de un emprendedor es un viaje apasionante pero desafiante. Para tener éxito en el mundo empresarial, es fundamental desarrollar una mentalidad sólida, comprender los elementos esenciales para crear y gestionar un negocio, y adoptar estrategias efectivas para alcanzar el éxito. En este vídeo, se explorarán preguntas clave para los emprendedores, desde la mentalidad requerida hasta la generación de ideas de negocio y la obtención de capital. La mayoría de los empleados no trabajan para reunir un capital, sino para pagar deudas, por eso es importante cambiar esa mentalidad de empleado a emprendedor. Primer punto. ¿Mentalidad empresarial? Para tener éxito como emprendedor, es esencial cultivar una mentalidad de resiliencia, creatividad y determinación. Debes estar dispuesto a asumir riesgos calculados y aprender de los fracasos. La mentalidad emprendedora implica la capacidad de adaptarse a los desafíos, mantener una visión clara, y ser perseverante a pesar de los obstáculos. Si usted es un empleado, es importante que sepa que recibir el sueldo da una pequeña seguridad, pero adormece y atrasa para crecer. Sepa que la mayoría de los empleados no disfrutan de su empleo, no están satisfechos ni de su sueldo ni de lo que hacen allí. Segundo punto. Elementos esenciales para un negocio. Un negocio exitoso se basa en una idea sólida, un plan de negocio bien estructurado y una estrategia de ejecución eficiente. Debes comprender las necesidades de tu mercado, tener un modelo de negocio sostenible y estar preparado para gestionar las operaciones, las finanzas y el crecimiento a largo plazo. Es muy importante poseer o adaptar estas tres características. 1. Para poner un negocio, tiene que disfrutar de lo que hace, porque si disfruta de lo que hace, lo hará lo mejor posible. 2. Tiene que saber qué hace mejor que los otros, encontrar algo que haga la diferencia, alguna habilidad que domine para un nicho específico. 3. Tiene que saber qué necesidad hay por satisfacer, producir productos que la gente necesite y que aumente siempre la demanda para que aumenten los ingresos. Para vender más. Es importante invertir en negocios donde la demanda siempre crece, ya que si se pone más capital se venderá más. Te pedimos un like, que te suscribas y comentes si te está gustando mucho el vídeo, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Tercer punto. Pasos para crear un negocio desde una idea. 1. Idea de negocio. Comienza por identificar una idea que resuelva un problema o satisfaga una necesidad en el mercado. 2. Investigación de mercado. Realiza un análisis exhaustivo del mercado para comprender la demanda, la competencia y las oportunidades. 3. Plan de negocio. Elabora un plan que incluya tu visión, estrategia, estructura organizativa y proyecciones financieras. 4. Financiamiento. Determina cómo financiarás tu negocio, ya sea con recursos propios, préstamos, inversionistas o financiación colectiva. 5. Registro y legalidad. Cumple con los requisitos legales y registra tu negocio de acuerdo con las leyes locales. 6. Ejecución y gestión. Pasa a la fase de ejecución, gestionando los recursos, promoviendo tu negocio y adaptándote a los cambios en el mercado. Cuarto punto. Generación de una buena idea de negocio. Las buenas ideas de negocio a menudo surgen de la observación y la creatividad. Identifica problemas no resueltos, nichos de mercado desatendidos o tendencias emergentes. Escucha a tus clientes potenciales y mantente abierto a la innovación. El capital con ideas, el capital aumentará y viceversa, pero si tiene capital y no ideas, mejor pon tu dinero al banco y verás que lo perderás con la inflación. Por eso, si no tengas capital o tienes un poco capital, pero tienes una buena idea de negocio, vendrán personas o inversores y te buscarán para que trabajen contigo porque verán mucho potencial en tu idea de negocio, por ejemplo la startup, etc. Quinto punto. Pasar de empleado a empresario emprendedor. La transición de empleado a emprendedor puede ser desafiante pero factible. Requiere una planificación cuidadosa, un colchón financiero para la transición y la disposición para aprender a asumir responsabilidades empresariales. No se trata de que la persona renuncie a su empleo, sino es importante que un empleado mientras que esté trabajando que vaya construyendo ingresos adicionales a los que obtiene vía salario, o sea que ponga competencia a su salario. Sexto punto. Reunir capital para un negocio. El capital para un negocio puede provenir de diversas fuentes, como ahorros personales, inversionistas, préstamos bancarios, financiamiento colectivo o subvenciones gubernamentales. La elección de la fuente dependerá de tu situación y de la cantidad de capital requerida. Séptimo punto. Importancia del entorno y la familia. El apoyo del entorno y la familia es valioso para el éxito del emprendedor. Un entorno favorable puede proporcionar recursos, mentores y redes de apoyo. Sin embargo,
Es esencial mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal para evitar tensiones. A veces el peor enemigo para emprender está en la propia familia o en los amigos más cercanos. Normalmente esa persona que derriba sueños no propone ideas ni alternativas. Octavo punto. Ingresos pasivos. Crear ingresos pasivos implica inversiones iniciales de tiempo y /diagonal o dinero en activos que generan ingresos de forma continua con una inversión mínima posterior. Ejemplos incluyen inversiones en bienes raíces, inversiones financieras, negocios en línea y regalías por propiedades intelectuales. La mentalidad emprendedora es siempre buscar comprar activos para que estos generen ingresos pasivos continuos. Hacer que el dinero trabaje para nosotros es la meta final para todas las personas ambiciosas e inteligentes. Conclusión. Ser un emprendedor exitoso es un viaje emocionante que requiere una mentalidad adecuada, una idea sólida, planificación y ejecución efectiva. Desde la generación de la idea inicial hasta la gestión del negocio en curso, cada paso es crucial. Además, el apoyo de tu entorno y la capacidad de generar ingresos pasivos pueden contribuir significativamente a tu éxito como emprendedor. En última instancia, el espíritu emprendedor se trata de perseverancia, adaptabilidad y el deseo constante de aprender y crecer. Regálanos un like, suscríbete y comenta si te ha gustado este vídeo, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Muchas gracias.